Vale, vamos directos al grano con esto. Arrancamos este análisis visual donde vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes y brutales de la ingeniería espacial. Hoy vamos a abordar el rompecabezas definitivo de la supervivencia humana, los viajes al espacio profundo. A ver, normalmente cuando pensamos en ir a otros planetas, nos imaginamos construyendo naves gigantescas o diseñando trajes espaciales superfuturistas con presupuestos ilimitados. Pero la realidad es muy distinta. El verdadero desafío, esa frontera absoluta y delgada como un papel entre el éxito y un desastre total para una misión, se reduce a un problema logístico masivo. Una química implacable a millones de kilómetros de cualquier tipo de ayuda. Y como vamos a ver a lo largo de esta exposición, todo se fundamenta en un equilibrio, un balance muy delicado entre lo que funciona en la Tierra y lo que funciona en la Luna o en Marte. Fijaos bien en esta pregunta, porque las apuestas aquí no podrían ser más altas. Pensemos en ello por un momento. Imagínate una nave colosal que acaba de aterrizar en un mundo alienígena, un lugar completamente vacío, hostil y desolado. Bien, pues para lograr regresar a casa, esa misma nave necesita miles de toneladas de propelente, y evidentemente no hay caminos cisternas esperando en la superficie roja de Marte o escondidos en los oscuros cráteres de la Luna. O sea, el problema central es absolutamente abrumador. El combustible para el viaje de vuelta tiene que fabricarse desde cero, allí mismo, in situ, utilizando única y exclusivamente los elementos crudos de un entorno que francamente quiere acabar contigo. Y para entender exactamente cómo demonios se resuelve esto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta de hoy. Es el esquema que vamos a seguir. Pasaremos por el reto logístico inicial, luego veremos ese crítico balance entre la Luna y Marte, descubriremos una trampa química fascinante, nos daremos de bruces con la implacable física del despegue y finalmente veremos cómo se enciende un motor en el vacío absoluto. ¡Vamos a ello! Empezamos con nuestro primer punto, el reto logístico espacial. Porque, aunque parezca mentira, simplemente llegar al destino es, en realidad, solo la mitad de la batalla. Lo que resulta verdaderamente clave aquí es este concepto, ISRU, o utilización de recursos in situ. ¿Por qué es tan absolutamente crítico dominar esto? Bueno, pues porque las matemáticas del espacio son crueles y, sobre todo, innegociables. Llevar desde la Tierra absolutamente todo el combustible necesario para un viaje de ida y vuelta en una nave de semejante tamaño es matemáticamente imposible. ¿Por qué? Porque el peso de ese combustible de retorno requeriría todavía más combustible para poder ser lanzado desde la Tierra en primer lugar, lo que a su vez añade más peso, y entras en un bucle infinito y catastrófico que directamente impide que el cohete se levante de la plataforma. Por tanto, fabricar localmente no es un plan B o algo opcional, es una necesidad estricta y absoluta para sobrevivir. Hay que vivir de la Tierra, o mejor dicho, del regolito alienígena. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, y quizás al balance más importante de la ingeniería interplanetaria actual, el cara a cara entre la Luna y Marte. Esta comparativa ilustra de manera brillante un cambio de paradigma total. Como decíamos al principio, la exposición se fundamenta en este balance crítico. La cruda realidad es que no existe un supercombustible universal que nos sirva para cualquier destino. Por un lado, a la izquierda, tenemos el modelo de misiones como Artemis para la Luna. Allí todo se basa en el hidrógeno líquido y el oxígeno. Pero claro, la Luna es un entorno extremo que carece totalmente de atmósfera. Así que para conseguir esto, te ves obligado a depender de una minería pesadísima, trabajando en la oscuridad perpetua de cráteres profundos y soportando temperaturas de 230 grados bajo cero. Se requiere una gestión térmica fenomenal solo para conseguir que ese hidrógeno se mantenga en estado líquido. Por otro lado, a la derecha, el modelo de naves como la Starship para Marte apuesta por algo completamente distinto, el metano. Marte nos ofrece una atmósfera tenue, sí, pero llena de dióxido de carbono, además de permafrost subterráneo. Son literalmente los ingredientes perfectos para una receta química diferente. Así que el veredicto de este balance es clarísimo. El metano es el rey indiscutible para sobrevivir en Marte, pero es completamente inviable en la Luna. La razón estructural, muy simple. El metano necesita carbono para existir, y en la Luna simplemente no hay atmósfera de la cual extraerlo. Cero. Imposible. Ahora bien, optar por el metano en Marte no es ningún paseo por el parque. Desencadena un desafío de infraestructura épico. Exige desplegar con antelación captadores criogénicos, excavadoras robóticas autónomas para sacar hielo del suelo y mantener complejos reactores Sabatier operando sin nadie que los vigile. Todo este circo necesita una cantidad de energía colosal, cerca de 1,33 megavatios. Para que nos hagamos una idea, hablamos de desplegar hectáreas enteras de paneles solares o reactores nucleares compactos en misiones previas solo para encender el interruptor de esta fábrica. Y es justo aquí, en este punto de máxima tensión logística y consumo de energía, donde pasamos a nuestra tercera sección y surge una alternativa súper seductora. Pero antes de revelar cuál es este combustible trampa, tenemos que entender el reloj que está de fondo haciendo tic-tac sin parar. En el espacio, la mecánica orbital no espera absolutamente a nadie. No puedes negociar con los planetas.
Existe una ventana de lanzamiento para el viaje de retorno, un alineamiento planetario muy específico que se abre únicamente cada 26 meses. O sea, una vez que la tripulación toca la superficie marciana, tienen exactamente 500 días para fabricar la barbaridad de 1.200 toneladas de combustible. Ni un día más. Si ese reloj llega a cero y los tanques no están hasta arriba, la misión se queda atrapada en un desierto radioactivo durante más de 2 años adicionales. Eso supera con creces cualquier límite de supervivencia biológica, psicológica y de suministros de los astronautas. Es una cuenta atrás letal. Fijaos en este gráfico porque aquí es donde la trampa del monóxido de carbono se revela en todo su esplendor. Es casi mágico. Esa línea naranja que sube como un cohete representa la producción de monóxido de carbono. Y como veis, cruza la marca vital de las 1.200 toneladas muchísimo antes de que se acaben los 500 días de límite. El metano, en cambio, se queda sudando la gota gorda muy por debajo. ¿Por qué ocurre este milagro? Pues porque para producir monóxido solo necesitas chupar aire de la atmósfera marciana con unas celdas de electrólisis. Fin, consume casi la mitad de energía que el proceso del metano y te ahorras por completo la pesadilla de excavar hielo. Es el sueño húmedo de la autonomía absoluta. Tu nave aterriza, enciende un par de compresores y se llena sola. Sobre el papel parece la solución definitiva a ese reloj mortal de 500 días. Pero claro, estamos hablando de ingeniería aeroespacial. Aquí no existen los milagros, ni hay atajos que salgan gratis. Pasamos a la sección 4, la física del despegue, donde la realidad nos da un bofetón. Aquí es exactamente donde la ilusión del monóxido se desmorona por completo. Todo se reduce a una sola métrica vital que domina absolutamente el diseño de cualquier cohete: el impulso específico, básicamente la eficiencia pura de tu motor. Para poder subir, un cohete tiene que arrojar más hacia abajo a la mayor velocidad posible, ¿verdad? Bien, pues la combustión del metano produce vapor de agua. Es una molécula ligerísima que sale disparada por la tobera a velocidades brutales, otorgando un empuje altísimo de 380 segundos. Una maravilla. Pero el monóxido de carbono, ay amigo, el monóxido produce moléculas de dióxido de carbono puro. A nivel atómico son moléculas enormes, pesadas, son literalmente piedras gaseosas. El motor literalmente se asfixia intentando acelerar esta masa tan perezosa, haciendo que la eficiencia caiga en picado a unos miserables 250 segundos. Lo que nos lleva, inevitablemente, al remate final dictado por la infame ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Las matemáticas que vemos en pantalla son brutales. Fijaos, para conseguir levantar una nave vacía de unas 120 toneladas y lograr escapar de la gravedad de Marte, el eficiente metano necesita cargar unas razonables 240 toneladas de combustible. Pero el monóxido de carbono, al ser tan ineficiente y tan increíblemente pesado, requiere cargar la letal cantidad de 518 toneladas de propelente. ¿Y qué pasa cuando cargas tantísimo combustible? Que el cohete se vuelve tan pesado que necesitas ponerle más motores para poder levantarlo, lo cual añade aún más peso estructural a la nave, lo cual te obliga a requerir todavía más combustible. O sea, es un círculo vicioso terminal del que no hay escape físico posible. Para resumir este auténtico dilema de ingeniería, vemos en esta tabla que las opciones son diametralmente opuestas. El monóxido de carbono te ofrece una vida súper fácil, un paseo por el parque en cuanto a la producción en el suelo marciano con baja necesidad de energía, unos 0,79 megavatios. Pero su penalización masiva en el peso de despegue garantiza 100% que te quedas atrapado en Marte para siempre. Por el contrario, el metano te exige pasar por un auténtico calvario logístico de minería robótica y un consumo eléctrico extremo de 1,33 megavatios ahí abajo, en la superficie. Sin embargo, resulta ser tu único billete válido y físicamente viable para regresar a la Tierra. Elegir el camino fácil estando en el suelo es firmar tu propia sentencia de muerte en el aire. No hay más. Entramos ahora en nuestra última sección. Asumiendo que la misión ha logrado sobrevivir a la pesadilla de producir el metano y ha conseguido escapar de Marte, aún se enfrenta a un último obstáculo fascinante. Esto es algo en lo que casi nadie piensa cuando ve un lanzamiento espacial. Una vez en órbita, en un entorno de gravedad cero, dentro de esos inmensos y oscuros tanques de la nave, los líquidos no se quedan pacíficamente reposando en el fondo. ¿Qué va? Flotan libremente y se mezclan por todas partes, creando una especie de niebla caótica de esferas líquidas que interactúan con los gases a presión que llenan el tanque. Si en ese estado intentas encender los motores principales y las turbobombas llegan a succionar una burbuja de gas presurizado en lugar de tragarse combustible líquido puro, el resultado inmediato es una cavitación súper violenta y una detonación prematura que hace saltar por los aires los propulsores en cuestión de milisegundos. Un desastre total. Pero afortunadamente, la propia física nos da una solución que es metódica, sencilla y brillante. Antes de siquiera plantearse encender los motores principales, la nave dispara unos propulsores auxiliares de gas frío mucho más pequeños, conocidos como RCS. Este pequeñísimo empuje hacia adelante crea una ligerísima microaceleración espacial artificial.
Por pura inercia, al empujar la nave, toda esa masa de combustible líquido que estaba desordenada es forzada a asentarse bruscamente en el fondo de los tanques, justo encima de las válvulas de las bombas. En ese momento, cuando el ordenador central confirma que todo el conducto está lleno de líquido puro y sin burbujas, unas antorchas de plasma o bien unos químicos hipergólicos que se inflaman al tocarse aseguran que la ignición sea instantánea y 100% segura, en medio del frío y oscuro vacío. Y llegamos a esta cita que me parece espectacular. Resume maravillosamente bien la cruda y estricta mentalidad de la ingeniería aeroespacial que ha dominado este análisis de principio a fin. El espacio sencillamente no perdona. No admite medias tintas ni acepta atajos. Quienes diseñan estas misiones saben que es 1000 veces preferible sudar sangre en el laboratorio y enfrentarse a las peores pesadillas logísticas en la superficie apostando por el metano antes que buscar la comodidad inicial y fracasar de forma catastrófica cuando realmente importa sobrevivir. Todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. A lo largo de esta exposición, hemos visto cómo las implacables matemáticas, la química y las estrictas ventanas orbitales de 500 días parecen conspirar activamente en contra de cualquier misión. Convertirse en una especie verdaderamente interplanetaria no se trata solo de tener la valentía para subirse a lo alto de un cohete. Requiere un dominio absoluto, milimétrico y perfeccionista de una logística extrema. Nos queda la gran duda de si seremos capaces de construir y, sobre todo, mantener esa infraestructura implacable a millones de kilómetros de nuestra casa. Es algo muy profundo y verdaderamente fascinante para pensar. Nos despedimos por hoy y hasta el próximo análisis visual. Que la curiosidad no se detenga jamás.